Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 27. Capítulo 25. Plastique, y Caitlyn suspiró, se levantó de la cama con todos los músculos doloridos por la noche anterior y se puso algo para cubrirse. Nos pasamos un poco de la raya y admitió en voz baja mientras se dirigía sigilosamente a la cocina. Y entonces se quedó paralizada. Barry estaba allí. En su cocina. Junto a la estufa, preparando el desayuno en silencio, como si fuera lo más natural del mundo. Se le cortó la respiración. Pensaba que se había marchado, pero allí estaba. Sin mirar atrás, Barry habló con voz tranquila, casi despreocupada. Parece que ya estás despierto. Siéntate. Preparé el desayuno. Caitlyn no pudo responder. Simplemente se acercó a la mesa, se sentó y lo observó. Observó su espalda, sus hombros, sus manos trabajando con silenciosa concentración. Llevaba la misma ropa de la noche anterior pero lo único que podía imaginar era su cuerpo pegado al suyo, calor, fuerza y ternura mezclados. Su pulso se aceleró. Se sentó en silencio a la mesa como si fuera la invitada. Barry había preparado un desayuno abundante en la mesa de Caitlyn. Había huevos revueltos, tiras de tocino crujiente, papas ralladas doradas, tostadas con mantequilla apiladas y una pequeña pila de panqueques esponjosos bañados en jarabe de arce. A un lado, había servido 2 vasos de jugo de naranja y dejado una cafetera humeante. ¿Hiciste todo esto?, preguntó Caitlyn, sorprendida. Probablemente ella no comería tanto en un día entero. Perdón, me pasé un poco, dijo Barry con ligereza, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Pensé que necesitarías algo después de anoche. Las mejillas de Caitlyn se sonrojaron y le dio una patada por debajo de la mesa, lo que solo hizo sonreír a Barry. Le gustaba burlarse de ella, romper esa fachada fría que mostraba. Tomó el tenedor y dio un bocado. En cuanto la comida tocó su lengua, sus ojos se iluminaron. Estaba buena. Mejor de lo que esperaba. Se concentró en su plato, dejando que los deliciosos sabores la distrajeran de la incomodidad que flotaba en el ambiente. Comieron casi siempre en silencio. Caitlyn disfrutó de la comida, pero no comió mucho. La mayor parte acabó en el estómago de Barry. Finalmente, ambos se recostaron y tomaron sus cafés. El silencio se prolongó hasta que Barry decidió romperlo. Kai comenzó con suavidad, con un tono tranquilo pero firme. Sé que te sientes incómoda y que aún no has superado el pasado. Pero quiero que sepas qué pasó anoche. No me arrepiento. Ni por un segundo. Disfruté cada momento. Sus ojos se clavaron en los de ella, sinceros y tranquilizadores. Sé que dudas, y está bien. Estoy dispuesto a esperar. No te obligaré a nada y así que no te preocupes por lo de anoche. ¿Recuerdas lo que te dije? Solo quiero que seas feliz. Así que sé tú misma, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Barry. No sé qué decir. Me has ayudado muchísimo y me da vergüenza no poder seguir adelante, pero, empezó a decir Caitlyn, pero Barry la interrumpió presionándole suavemente los labios con un dedo. SHHH dijo en voz baja, con una tierna sonrisa en el rostro. No te avergüences. Caitlyn, me gustas. Para mí, lo más importante es verte feliz. ¿De acuerdo? Su corazón dio un vuelco al asentir, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Él no era perfecto, pero ella tampoco. Y tal vez ese era el quid de la cuestión. Por primera vez en mucho tiempo, Caitlyn decidió darse otra oportunidad. Otra oportunidad para sentir. Sabía que Barry tenía otras novias, y una parte de ella temía volver a sufrir. Pero la calidez y el cariño que le demostraba eran reales, y sobre todo, su sinceridad la reconfortaba. Por ahora, eso era suficiente. El teléfono de Barry vibró, era un mensaje de Joe. Lo siento, el deber me llama, dijo Barry mostrándole el mensaje, se levantó y la besó. Ten cuidado, le devolvió el beso Caitlyn y sonrió mientras él se alejaba a toda velocidad. 8 y pase. Barry estaba mirando alrededor de la oficina que había explotado mientras los detectives tomaban declaraciones. Bar llamó Joe. ¿Alguna novedad? Todavía no. No he encontrado ningún rastro de agente oxidante. Es como si el suelo hubiera explotado solo, dijo Barry, poniéndose de pie. Las cosas no explotan así como así, dijo Joe, mirando a su alrededor antes de que Eddie se acercara. El guardia de seguridad dijo que nuestra terrorista suicida era una mujer pelirroja, dijo Eddie, lo que provocó que los dos lo miraran. Deben haber cortado la señal de las cámaras de seguridad. No hay imágenes, pero podría haber algo más.
Eddie condujo a Barry y a Joe a una sala de archivos donde vieron que el pomo de la puerta había sido arrancado de un salto. Una pequeña explosión hizo volar el pomo de la puerta. ¿Tienes idea de qué falta?, preguntó Joe. Supongo que es uno de estos archivos, dijo Eddie, mirando alrededor de la habitación llena de archivadores. Tardaremos días en averiguar cuál es. Barry suspiró, mirando a su alrededor, mientras Joe se volvía hacia Eddie. Dejemos que Barry haga lo suyo. Cuando Joe y Eddie se marcharon, Barry se puso manos a la obra revisando cada archivador a toda velocidad. Enseguida encontró lo que buscaba, cerró el archivo y el archivador, y se fue. 2 horas después CCPR, Joe y Eddie entraron en la comisaría y se detuvieron al ver a 2 soldados apostados en la puerta del capitán Singh. Mirando al policía más cercano, Eddie preguntó: ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. Pero entraron como si fueran los dueños del lugar. Llevo media hora hablando con Singh, dijo el policía. Esto no puede ser bueno, dijo Joe antes de ver a Singh salir, seguido de un hombre. General Eiling, le habla el detective West, se presentó Singh mientras el general se acercaba a Joe con la mano extendida. Detective, dijo Eiling mientras estrechaba la mano de Joe. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Joe. El ejército se hará cargo de la investigación del atentado, dijo Singh, lo que provocó que Joe arqueara una ceja. Necesitaré todo lo que tengas. Pruebas físicas, fotografías, entrevistas con testigos y todas tus notas personales, ordenó Eiling. Llevo casi 20 años en este trabajo y nunca he oído hablar de que el ejército investigue nada relacionado con civiles, dijo Joe con recelo. Bueno, no es civil. Es una de las nuestras, respondió Eiling. Joe asintió mientras observaba a Eiling. Les enviaremos todo lo que tenemos, dijo. Muy amable de su parte. Creo que lo aceptaremos ahora, respondió Eiling. Singh miró a Joe y negó con la cabeza antes de decir: Dales lo que quieren, Joe. Ya lo oíste, Joe, dijo Eiling con aire de suficiencia, captando la atención de Joe. Dame lo que quiero. Joe asintió después de un momento. Momentos después, Barry salió del ascensor con las pruebas que había recogido en el lugar del atentado, cuando vio a Joe y a 2 soldados. Oye, ¿qué está pasando?, preguntó con una ceja arqueada. El general Eiling nos está relevando del caso del atentado, dijo Joe, mirando a Barry. Denles a estos hombres toda la información relevante. General Eiling. Barry conocía ese nombre. Dr. Allen. ¿Cuánto tiempo sin verte? Nunca imaginé que estarías trabajando aquí, precisamente aquí, dijo el general Eiling, adelantándose para saludarlo. Me alegra verte también, general, saludó Barry. Hace unos años, Eiling se puso en contacto con él para hablarle de un proyecto nuclear. Barry se negó. Sabía de qué se trataba el proyecto y cuál era el verdadero objetivo de Eiling. Dr. Allen, mi oferta sigue en pie. Juntos podríamos cambiar el mundo, dijo el general Eiling con extrema seguridad. Ahora, si me lo permite, por favor. Barry miró a Eiling un instante, la tensión aumentando, pero asintió. Claro que sí. Sí, dijo, entregándole la caja a un soldado. Mientras se alejaban, Barry agarró la carpeta que encontró tan rápido que el soldado ni se dio cuenta. Eiling se despidió, y sus soldados se marcharon con él. Joe susurró. ¿Lo conoces? Barry asintió. Algo así. Joe y Barry observaron cómo los hombres se alejaban. Barry sostenía la carpeta. Usted y algunos civiles de Star Labs quizás deberían investigar eso. Ya me he adelantado, dijo Barry, mientras se marchaba. Joe observó cómo Barry se alejaba antes de que el policía de antes le gritara. ¿Puedo hablar contigo un minuto, Joe? Joe miró al hombre con una ceja arqueada. Se trata de Iris. Joe subió inmediatamente las escaleras. 1 hora después, Laboratorios Star. Barry estaba en el córtex poniendo al tanto a Caitlin y Cisco de lo que estaba sucediendo. ¿El número de expediente del Departamento de Asuntos de Veteranos es toda la información que tienen sobre el terrorista?, preguntó Cisco. Se le ordenó al Departamento de Policía de Corpus Christi que se apartara del caso incluso antes de que yo pudiera comenzar a investigar, dijo Barry. ¿Y quién tiene el poder para hacer eso?, preguntó Caitlin. El general Wade Eiling, dijo Barry. ¿Eiling?, dijo Harrison, entrando rodando en el córtex. Barry miró al hombre y preguntó. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Hace unos 10 años, el general Wade Eiling contrató a Star Labs para desarrollar terapias genéticas mejoradas para soldados, dijo Harrison, lo que provocó que Barry arqueara una ceja. A mí me interesaban los posibles beneficios médicos para los civiles.
El general Eiling quería desarrollar capacidades de lectura mental para fines de interrogatorio. Detuve el estudio cuando vi sus técnicas de cerca, pero nuestra separación no fue precisamente amistosa. Así que creó a Grodd, pensó Barry. Sí, de forma similar, me quería para un proyecto de energía nuclear, pero me negué, explicó Barry. ¿Proyecto de energía nuclear? Preguntó Cisco, intrigado. En cuanto a la miniaturización de la reacción nuclear, para poder utilizar energía portátil y prácticamente ilimitada, explicó Barry, a lo que el equipo asintió. Se llevó todas las pruebas que reuní sobre el atentado. Todo menos la carpeta. Le entregó la carpeta a Cisco. Bueno, por suerte para nosotros, el Departamento de Asuntos de Veteranos finalmente se unió al nuevo milenio y digitalizó sus registros, dijo Cisco, girándose hacia su computadora y buscando lo que necesitaban. Mucha información censurada. Pero nuestra chica se llama Beth Sansouci, especialista en desactivación de explosivos del ejército. ¿EOD? Preguntó Caitlin. Bombas, dijo Cisco. ¿Hay alguna dirección? Preguntó Barry. Un momento, allá vamos. Una persona en caso de emergencia. Cameron Scott. Inglewood, dijo Cisco, recibiendo un asentimiento de Barry antes de salir disparado. Inglewood. Beth Sansouci bajó por la escalera de incendios de un edificio de apartamentos, con mucho cuidado de no tocar nada. Al caminar por el callejón, dio un respingo de sorpresa cuando Barry apareció frente a ella. ¿Beth Sansouci? Beth saltó y echó a correr en dirección contraria, lo que provocó que Barry suspirara. ¿Aparece un tipo con supervelocidad delante de ti y decides huir? Se preguntó antes de lanzarse a toda velocidad frente a ella. Necesito que vengas conmigo. No me toques, dijo Beth de repente. Barry estaba a punto de agarrarla, pero de repente su instinto le advirtió. Retrocedió al instante. ¿Por qué? Preguntó Barry. Sabía que las cosas no eran sencillas. Beth no dijo nada. Tocó la pared que tenía al lado, que se puso morada. Aléjate de ella lo más rápido que puedas, dijo Beth con urgencia, lo que provocó que Barry la mirara con una ceja arqueada. Date prisa. Beth huyó, pero Barry no la persiguió. Vio, a cámara lenta, cómo la pared que no tenía nada combustible comenzaba a explotar, lanzando escombros hacia él. Barry los esquivó sin dificultad. Ah, ahora recuerdo que ella es la bombardera, pensó Barry, mirando los escombros. Barry, ¿estás bien? Preguntó Cisco por el comunicador, al observar las repentinas mediciones del traje. Estoy bien. Parece que tenemos otro metahumano, se oyó la voz de Barry. El polvo se disipó, el fuego se extinguió y un relámpago violeta dorado brilló a su alrededor como si lo protegiera. Y entonces desapareció entre el polvo. Laboratorios Star. Barry estaba en el córtex con Caitlin y Cisco. Un dato curioso sobre Beth Sansouci. Es una metahumana con la capacidad de provocar combustión espontánea al contacto físico, dijo Barry. Una habilidad interesante, debo decir, comentó Wells mientras entraba rodando en el córtex. ¿Qué más sabemos de ella? Preguntó Barry. Cisco estaba revisando sus registros. Nada del otro mundo, salvo que estuvo destinada en Afganistán, regresó a Central City hace casi un año y es preciosa. Cisco sacó su foto, y con solo mirarla sintió un vuelco en el corazón. Caitlin puso los ojos en blanco. No creo que tuviera intención de hacerme daño, dijo Barry, mientras observaba la foto. Pero el hecho de que sea una metahumana explica el interés de Eiling en ella. Y por eso nos robó el caso, dijo Joe al entrar. No quería que nadie supiera de lo que era capaz. Detective, saludó Wells con un asentimiento. Doctor, respondió Joe antes de mirar la computadora con la foto de Beth. Así que, bomba humana. Debe ser martes en Central City. Sí. Y el general Eiling no es de los que renuncian a un activo potencial sin luchar, dijo Wells. Por eso tenemos que encontrarla antes de que él lo haga, dijo Barry. ¿Barry? Preguntó Joe. ¿Sí? Barry arqueó una ceja. ¿Puedo verte un segundo? Dijo Joe antes de marcharse. Barry lo siguió. ¿Cuándo pensabas contarme que Iris estaba escribiendo sobre Flash? Preguntó Joe. Barry se encogió de hombros levemente. ¿Me creerías si te dijera que lo olvidé? Barry, la voz de Joe se tensó, con ira y preocupación en ella. Habla con ella. Haz que deje de escribir en este blog. Joe, no puedo hacer que pare. Piénsalo. Creció conmigo, el niño que siempre andaba tras misterios y lo imposible. Si de repente finjo que no me interesa el mayor misterio de Central City, ¿qué pensarías? La pregunta retórica de Barry hizo que Joe se detuviera a reflexionar.
Estás escondiendo algo, terminó Joe por él con un suspiro mientras comenzaba a caminar de un lado a otro. Joe, me prometió que lo mantendría en el anonimato, dijo Barry con calma. Pero ya sabes cómo es. Una vez que Iris se decide, es casi imposible hacerla cambiar de opinión. Si hablas con ella, simplemente, no seas demasiado duro. Joe se frotó la frente, sacudiendo la cabeza. Decir que es terca es quedarse corto. Eso lo heredó de su padre. Barry esbozó una leve sonrisa. Lo dijiste tú, no yo. Joe le dirigió una mirada, pero la comisura de sus labios se crispó lo justo para romper la tensión. Chicos, tenemos algo, nos llamó Caitlin de vuelta a la sala de control. Capítulo 28. Capítulo 26. Plastique, y Laboratorios Star. Barry y Joe llegaron. Nos hemos sumado a la vigilancia del general Eiling. Según sus informes, la encantadora señora Sans-Souci acaba de ser vista en Inglewood, dijo Cisco, mirando los monitores. En el mismo barrio que la consulta del Dr. Harold Darley, el cirujano militar que le practicó varias intervenciones, añadió Caitlin mientras Barry apuraba el último sorbo de agua. Por eso buscaba la carpeta. Tienes que llegar hasta ella antes de que lo haga Eiling, instó Cisco. Entendido, dijo Barry, y salió disparado. Inglewood Centro para Heridas Infligidas. El Dr. Harold Darley estaba sepultado bajo una maraña de papeleo cuando levantó la vista. El corazón casi se le salió del pecho. Sargento Sans-Souci balbuceó, horrorizado. ¿Me recuerdas? Bien, dijo Bete, entrando en la habitación con los ojos ardiendo de rabia. Porque yo sí te recuerdo, doctor. Recuerdo haber despertado del coma y que me abriste en canal. Solo intentaba aliviar tu estado. No podías controlarlo, insistió Harold con voz temblorosa. Me hicisteis esto. Tú y Eiling, espetó Bete con los puños apretados. Afuera, Eiling y su escuadrón de soldados llegaron al lugar. Adentro, Bete miraba fijamente a Harold cuando Barry entró a toda velocidad, dejando al médico inconsciente en un instante. Hola de nuevo, saludó Barry, sobresaltando a Bete. Antes de que ella pudiera responder, él vislumbró el destello de puntos verdes que danzaban sobre las paredes. Miras láser. Sin dudarlo, Barry le tocó el hombro. Un relámpago violeta dorado crepitó y se extendió a su alrededor, y en un instante, el mundo se ralentizó hasta detenerse. Las balas avanzaban lentamente por el aire, congeladas en la tormenta del tiempo que Barry llevaba consigo. Señorita Sans-Souci, dijo Barry con voz firme, rompiendo el silencio del caos latente, puedo ayudarla a comprender lo que le sucedió. Los ojos de Bete se abrieron de par en par, horrorizada al ver las balas acercándose a ellos a cámara lenta. Como puedes ver, continuó Barry, yo también cambié de una manera similar. Así que, ¿vendrás conmigo? Bete apartó la mirada de la gélida ráfaga de disparos y se encontró con la suya. Sus ojos azules eran inquebrantables, serenos en medio de la locura. Algo en ellos, serenidad, resolución, como aguas profundas, la hizo asentir. El aire alrededor de Barry chispeó, relámpagos violeta dorado brillaron con mayor intensidad, crepitando con poder. En un abrir y cerrar de ojos, ambos desaparecieron, justo cuando el instante suspendido se hizo añicos y la habitación quedó destrozada por la lluvia de balas. Afuera, Eiling, aún con una sonrisa burlona, se quedó paralizado cuando la voz de un soldado resonó por las comunicaciones. El objetivo ha desaparecido. Su sonrisa se desvaneció, y su mandíbula se tensó con furia. Laboratorios Star Corteza. Mientras la explosión se extendía por Central City, varias personas quedaron expuestas a una oleada de energía incalculable, dijo Wex mientras le mostraba a Bete una versión en 3D de la explosión de su acelerador de partículas. Una de esas personas, eras tú. Estuviste en Central City hace 10 meses, ¿verdad? Preguntó Barry, vestido de civil. Acababa de regresar de Afganistán, dijo Bete mientras Caitlin le entregaba unos guantes. Estaba desactivando bombas colocadas al borde de la carretera cuando la metralla me atravesó. Me trasladaron en avión de vuelta al estado. Pasé meses en la base recuperándome y, de repente, me convertí en lo que casi me mata. Y en la nueva rata de laboratorio favorita de Eiling. La materia oscura debe haberse combinado con las partículas de la bomba dentro de tu cuerpo. Caitlin explicó su. Pensé que Eiling me había hecho esto, dijo Bete. Afortunadamente no, el general Eiling no tiene la capacidad de darte tus poderes. Fue la explosión del acelerador de partículas de Star Labs lo que te otorgó estas habilidades, le explicó Barry. ¿Conoces a alguien más que haya cambiado? Preguntó Bete. Ha habido algunos, dijo Caitlin. Pero nadie que se parezca a ti, dijo Cisco soñadoramente, provocando la risa de Barry mientras Cisco salía de su ensimismamiento. Lo siento.
Eso fue inapropiado, por favor, no te vayas. Sé cómo realizar una lobotomía, susurró Caitlin a Cisco, quien se apartó incómodamente de ella. Más tarde, Bette estaba en la enfermería con Caitlin mientras la examinaban, mientras Wells, Cisco y Barry le tomaban los signos vitales y examinaban la metralla en su cuerpo. Su estructura celular es diferente a todo lo que he visto antes. Sus niveles de nitrógeno están por las nubes, dijo Barry mirando un monitor. ¿Podemos ayudarla?, preguntó Cisco mirando al Dr. Weiss. Para responder a esa pregunta, tenemos que entender cómo funciona, y para entender eso, primero tenemos que estudiarla en acción, dijo Weiss. ¿Quieres que haga explotar cosas? Sí, ahora sí que hablamos. Dijo Cisco emocionado. Aquí no. Es demasiado inestable, dijo Weiss. Lo sé, dijo Cisco mirando a Wells. Sé que lo sabes. Wells sonrió con sorna. Antes de eso, asegúrate de que no tenga nada que pueda revelar su ubicación, quiso asegurarse Barry. En ello, respondió Caitlin desde la enfermería. Aeródromo de Ferris. Barry, Caitlin y Cisco observaron cómo Bette usaba sus poderes para hacer explotar los juguetes en el campo de tiro. Su puntuación Truth ronda los 45. Es la misma que la de cualquier plástico. Plástico, ja, primer intento. Exclamó Cisco con entusiasmo. Caitlin mostró el boomerang con una mirada inexpresiva. No lo pensaste bien, ¿verdad? Mientras tanto, Barry y Bette caminaban juntos por la pista de aterrizaje. En la zona de conflicto, los insurgentes empezaron a poner trampas explosivas en los coches, dijo Bette con voz quebrada. Durante el resto de mi servicio, me daba pavor tocar un vehículo. Y ahora voy a pasar el resto de mi vida con miedo a tocar a otro ser humano. Miró a Barry. ¿Han intentado ayudarte? Sí. Me han ayudado a aprender a usar mis poderes. No a revertirlos. Si pudieran revertirlo, para que no fueras un metahumano, ¿lo harías?, preguntó en voz baja. Barry pensó un momento antes de responder. Mi velocidad me permite ayudar a la gente y podría ser la única manera de encontrar al hombre que asesinó a mi madre. Y, sinceramente, disfruto teniendo estos poderes. La miró con una leve sonrisa. Tienes miedo de los tuyos, lo cual es normal. Pero estas habilidades son parte de ti. Puedes controlarlas, igual que tus brazos y piernas. Solo necesitamos entrenarte, ayudarte a comprenderlas. Por primera vez, Bette sonrió, y Barry le devolvió la sonrisa. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de ese momento. Disculpa, dijo, haciéndose a un lado para responder. Hola, Joe. Tienes que hablar con Iris. Ahora mismo, dijo Joe con urgencia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?, preguntó Barry. Acaba de publicar otra historia sobre Flash. Barry frunció el ceño. De acuerdo. Esta vez le puso su nombre, Barry. ¿Qué? Los ojos de Barry se abrieron de par en par. ¿Por qué? ¿Hablaste con ella? Sí. La cosa se puso un poco tensa. Y ahora ella ha redoblado la apuesta, admitió Joe con voz cansada y frustrada. Barry suspiró. Hablaré con ella. Mientras colgaba, Cisco se acercó. ¿Qué fue eso? Iris volvió a publicar algo sobre Flash, dijo Barry. Pero esta vez firmó con su nombre. La expresión de Cisco se ensombreció. Eso, no es bueno. Si una de las metahumanas con las que estamos tratando descubre que sabe algo, entonces la tendrán en la mira. Lo sé. Barry se frotó las cejas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Cisco. Barry respiró hondo. Tendré que hablar con ella. Se giró hacia Cisco. Díganles a Bette y a Caitlin que volveré. Cisco asintió y, en un instante, Barry desapareció. Variaciones de CC. Iris estaba recogiendo cuando sonó el timbre de la puerta. No levantó la vista. Lo siento, estamos cerrados. Soy yo. Iris se quedó paralizada. Al darse la vuelta, vio a Barry allí de pie. Se le encogió el corazón. Esta vez, no se alegró de verlo. La vergüenza se reflejó fugazmente en su rostro. Ve, Barry, ¿qué te trae por aquí?, tartamudeó, evitando su mirada. Barry no respondió de inmediato. Entró, deteniéndose a unos metros de distancia, con una expresión indescifrable. Iris dijo por fin, con voz tranquila, casi demasiado tranquila. Me prometiste algo. ¿Lo recuerdas? No había enfado en su tono, pero eso hizo que a Iris se le revolviera aún más el estómago. Lo siento, susurró. Pero de verdad quiero escribir sobre Flash. Apretó los dientes como si se estuviera preparando para lo peor. Sabía que había roto su promesa, pero no podía renunciar a aquello en lo que creía. ¿Por qué?, preguntó Barry simplemente.
Iris vaciló, y luego las palabras brotaron de ella de borbotones. ¿Por qué? ¿Por ti, Barry? Barry arqueó las cejas. ¿Yo? Sí. Por fin lo miró a los ojos, con la voz temblorosa pero firme. Siempre has perseguido lo imposible. Has pasado toda tu vida buscando respuestas, persiguiendo al hombre de amarillo, intentando demostrar lo inexplicable. Pero ahora y es como si te hubieras rendido. Como si hubieras perdido la fe. Flash es real, y quiero que la gente lo sepa. Quiero que crean en ti como yo creo. Soltó el aire que había estado conteniendo, con una mezcla de alivio y miedo en el pecho. Por primera vez, había dicho la verdad en voz alta. Barry permaneció en silencio, sus palabras lo tomaron por sorpresa. Su expresión se suavizó y la tensión en sus hombros disminuyó. Finalmente, suspiró. Gracias, Iris. Aprecio lo que intentas hacer. Y no me opongo a que escribas sobre él. Pero y su mirada se endureció ligeramente. ¿Por qué pusiste tu nombre? Y Iris jugueteó con sus manos. Papá dijo que nadie me tomaría en serio si lo mantenía en el anonimato. Así que pensé y Iris no continuó, el significado era evidente. Barry dijo con suavidad y voz firme. Iris. Si Flash existe, ¿por qué crees que se esconde? Porque lo que hace es peligroso. Si sus enemigos descubrieran quién es, o incluso quiénes son sus allegados, no dudarían en usarlo. Por eso el anonimato es importante. Antes no me molestaba que escribieras en tu blog. Pero ahora, te has expuesto. Iris alzó la barbilla con obstinación. No le tengo miedo al peligro. Siento haber roto mi promesa, Barry, pero no voy a dar marcha atrás. Barry la observó y luego negó con la cabeza. Sabía que ahí terminaría la conversación. De acuerdo. Eres una mujer adulta. Es tu decisión. Su tono era tranquilo. No la presionó más, sabiendo que si lo hacía, ella podría aferrarse aún más a su postura. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Iris vaciló, con ganas de gritarle, de detenerlo, pero no le salieron las palabras. Sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas le brotaron de los ojos y, cuando la puerta se cerró tras él, ya le corrían por las mejillas. Barry regresó a casa y, en su laboratorio privado, se puso a construir algo. Era una idea que se le ocurrió de repente, pero le servía para pasar el tiempo. Le faltaban algunos detalles. Ya había terminado el diseño del prototipo. Capítulo 29. Capítulo 27. Plastique, y a la mañana siguiente. Laboratorios Star. Barry entró en la sala de control y vio que todos parecían preocupados. Oye, ¿qué te pasa? Preguntó. Luego miró hacia Bette. Eileen se enteró de que estabas aquí. Bette esbozó una leve sonrisa, aunque su expresión seguía siendo seria. Negó con la cabeza. No. Caitlin estaba a punto de darme la mala noticia. Barry miró a Caitlin. Caitlin dudó un momento antes de hablar. Los fragmentos de metralla en tu cuerpo se han fusionado contigo a nivel celular. El rostro de Bette se tensó. Y la tecnología necesaria para deshacer el empalme de tu ADN aún no se ha inventado, añadió Wells. Los ojos de Bette se enrojecieron. Sí, dijo Barry de repente. Todos se volvieron hacia él. Wells, Caitlin, Cisco y Bette lo miraron sorprendidos. Barry se dirigió hacia la consola. Trabajé en algo similar hace años, explicó. Hay organizaciones que realizan experimentos genéticos ilegales, insertando genomas animales en humanos. Estudié sus secuencias, buscando una manera de separarlos sin destruir al organismo huésped. Conectó una unidad USP. La pantalla estaba repleta de esquemas. El resultado fue este, dijo Barry. El desempaquetador genómico. Caitlin se quedó mirando la información en la pantalla, visiblemente atónita. Esto es, apenas pudo terminar la frase. Ella nunca había visto nada igual. Cisco se inclinó hacia adelante, con la mirada prácticamente fija en el monitor. Un genio, dijo. Un genio absoluto. Wells estudió los esquemas con atención. Por una vez, su admiración era genuina, aunque bajo ella se escondía algo más frío y cauteloso. Sí, dijo Wells lentamente. Por supuesto. Utilizar el colapso del entrelazamiento cuántico para separar la estructura alterada de la matriz genética original y es extraordinario. Miró hacia Barry. Jamás se había imaginado ver un diseño así en esta época. Sobre todo no de Barry Allen. La mente de Caitlin ya estaba acelerada. La metralla tiene una estructura reticular metálica, explicó. Es completamente diferente del ADN humano. Si podemos obtener una muestra del ADN de Bette anterior a la explosión del acelerador de partículas, podremos identificar el locus de separación correcto.
Cisco asintió rápidamente. Y con la energía suficiente, podemos colapsar selectivamente los enlaces metálicos a nivel celular. Los campos magnéticos pulsados de alta frecuencia podrían entonces extraer los iones de la red cristalina sin dañar el tejido circundante. Lo que significa que la metralla podría extraerse de su cuerpo, concluyó Caitlin, mientras la emoción reemplazaba lentamente su anterior desesperación. Wells se acercó rodando a Barry. Debo decir, Dr. Allen dijo, que estoy impresionado. De verdad. Pero, ¿por qué nunca ha publicado esto? Es un trabajo digno del premio Nobel. Había un significado más profundo en sus ojos. La mirada de Barry permaneció fija. Porque este diseño no solo desempaqueta, dijo Barry, sino que también empalma. Perfectamente. Una herramienta así en manos equivocadas sería catastrófica. Hizo una pausa. Y cuando lo creé por primera vez, no teníamos los medios para construirlo de forma segura. Bete miró alternativamente a ambos, sin comprender apenas la ciencia, pero aferrándose a la posibilidad. ¿Y ahora? Preguntó rápidamente. ¿Puede funcionar ahora? El entusiasmo de Cisco disminuyó ligeramente. Teóricamente, sí. Pero necesitaríamos un sistema capaz de guiar activamente el colapso de la red metálica. Ese nivel de precisión dudó. No quería apagar su esperanza. Wells terminó el partido por él. Y la energía necesaria para mantener un estado cuántico activo sin dañar la matriz de ADN sería enorme. Posiblemente más allá de lo que Star Labs puede proporcionar de forma segura. Bete bajó la cabeza, con los hombros temblando. Una mano se posó suavemente sobre su hombro. No te preocupes, Bete, dijo Barry en voz baja. Ella lo miró. Hice este diseño intencionadamente incompleto, continuó Barry. No podía arriesgarme a que cayera en malas manos. La versión perfeccionada está aquí. Se tocó la sien. Cisco lo miró fijamente. Por supuesto que sí. Barry hizo caso omiso y miró a su alrededor. Necesito tu ayuda para construir el dispositivo. ¿Te animas? Caitlin sonrió primero. Claro que sí. Puedes apostar que sí, dijo Cisco, emocionado de nuevo. Wells asintió. Por supuesto, Dr. Allen. Su asentimiento fue cortés, pero sus pensamientos eran mucho más profundos. Finalmente, Barry se volvió hacia Bete. Su voz era tranquila, firme y segura. Haremos todo lo posible. No se rindan todavía. Bete respiró hondo con dificultad y asintió, aferrándose a esa serenidad. Barry pidió permiso en el trabajo, sabiendo que este proyecto le llevaría mucho más de unas pocas horas. Repartió la carga de trabajo con cuidado. Cisco y el Dr. Wells construirían el prototipo del dispositivo. Caitlin trabajaría en el aislamiento de la red de fragmentos del ADN original de Bete. Barry se centraría en el sistema de mantenimiento del estado cuántico y el modelo de regulación de energía. Todos se sumergieron en sus tareas. Transcurrió una semana entera antes de que el prototipo estuviera finalmente listo. Barry perfeccionó el sistema con la ayuda de un modelo de IA que ya había estado desarrollando. Solo necesitaba simular el comportamiento de la red y predecir los patrones de colapso, lo cual era una tarea sencilla para su intelecto. Sinceramente, Barry podría haber completado todo el dispositivo él solo. Pero hacerlo despertaría demasiadas sospechas en Wells. Era mejor dejar que se convirtiera en un esfuerzo de equipo. Incluso durante esos largos días, el alter ego de Barry permanecía activo. Todas las mañanas y todas las noches, pasaba una hora corriendo por la ciudad, desmantelando silenciosamente el crimen antes de que pudiera extenderse. Joe lo sabía y le daba espacio, pasándose de vez en cuando con comida. Sin embargo, Iris no le había hablado desde aquella noche. Una semana después, Laboratorios Star, Corteza, Caitlin y Cisco estaban desplomados sobre sus escritorios, exhaustos. Wells estaba sentado cerca, con la mirada penetrante ligeramente apagada por el cansancio. Barry y Bete entraron cargando bolsas de comida y café. Despierta, dijo Barry. Es hora de comer. Gracias a Dios, gimió Cisco, incorporándose de inmediato. Me muero de hambre. Tomó su comida como un hombre que no hubiera comido en casi un día. En este momento, mi torrente sanguíneo es básicamente café, murmuró Caitlin, aceptando la taza que Barry le ofreció. Se estiró, intentando combatir la rigidez provocada por las largas horas de trabajo. Cisco sonrió brevemente antes de meterse comida en la boca. Gracias, Dr. Allen, dijo Wells, tomando su hamburguesa Big Belly con evidente agradecimiento. Barry se sentó. ¿Cómo vamos con el prototipo? El Dr. Wells y yo terminamos el dispositivo principal, dijo Cisco.
Su generador de campo estable está instalado y el sistema funciona correctamente. Entonces Cisco miró hacia Caitlin. Pero encontramos un problema. La expresión de Caitlin se tornó seria. El problema reside en el meta-add de Bete, dijo en voz baja. Se ha fusionado demasiado con la metralla. Si separamos la sección incorrecta, toda su matriz celular podría colapsar. Bete se quedó quieta. Caitlin continuó con cuidado. Consideré atacar directamente el meta-add, pero se ha vuelto esencial para su genoma. La materia oscura reorganizó todo a su alrededor. Eliminarlo por completo es casi imposible. La metralla es el detonante de sus habilidades, añadió Wells. Si la extraemos sin la precisión suficiente, la reacción en cadena podría provocar que se incendie espontáneamente. Miró hacia los cálculos. Y según nuestro modelo actual, todavía no cumplimos con los requisitos energéticos. Bete palideció y se abrazó a sí misma. Barry frunció el ceño. Su mente ya estaba pensando en posibles contramedidas. Luego miró a Bete. Bete, dijiste que el Dr. Harold te estaba operando cuando despertaste. Bete asintió lentamente. Sí. Dijo que estaba intentando ayudarme. Entonces debió haber tomado una muestra de sangre, dijo Barry. Cisco parpadeó. ¿De qué nos sirve ahora una muestra de sangre? Si podemos estudiar su ADN antes de que la fusión completa se estabilice, explicó Barry, tendremos un punto de referencia. Podremos aislar la vía de integración de la metralla del resto de su genoma. Los ojos de Caitlin se iluminaron al comprender la situación. Sí. Eso podría funcionar. La matriz celular tarda en estabilizarse por completo tras la mutación de la materia oscura. Si encontramos una muestra temprana, podría darnos la clave. Barry asintió. Además, puede que no necesitemos separar completamente el ADN de la red metálica. El verdadero peligro no reside en la red en sí, sino en el exceso de energía almacenada en su interior. Cisco se inclinó hacia adelante. Barry continuó. Si desenredamos la red correctamente, la energía almacenada se puede liberar de forma controlada. Entonces podremos aprovechar parte de esa energía para completar la extracción. Los ojos de Wells se iluminaron mientras comenzaba a hacer cálculos. Eso podría funcionar. Bete se puso de pie. Voy a tomar la muestra de sangre. Se había sentido inútil durante la última semana. Ahora tenía una manera de ayudar. Yo también me voy, dijo Cisco, poniéndose de pie. Necesito un cambio de aires antes de que mi cerebro se convierta en papilla. Barry asintió. Bien. Caitlin, ve con ellos. Wells y yo haremos las comprobaciones finales del sistema. Sótano de Star Labs. Caitlin, Cisco y Bete lograron recuperar la muestra con éxito. Caitlin comenzó a realizar el análisis de inmediato. Solo quedaban los últimos ajustes. Barry y Wells se encontraban frente al prototipo terminado. 4 emisores circulares rodeaban una plataforma vertical, con el generador acoplado detrás del conjunto de anillos. Todo el sistema vibraba con una energía cuidadosamente contenida. Wells se ajustó las gafas mientras observaba los dedos de Barry moverse por la consola. Tus cálculos para la estabilización cuántica son impresionantes, dijo Wells. Integraste la retroalimentación predictiva de la IA a la perfección. Los ojos de Barry permanecieron fijos en la interfaz. No fue difícil. El sistema solo necesitaba una comprobación de resonancia dinámica. La IA se encarga del resto. Lo haces sonar fácil, respondió Wells. Su voz denotaba una silenciosa admiración, pero bajo ella se escondía algo más mordaz. Esta reflexión suya es verdaderamente extraordinaria. Barry se encogió de hombros. Siempre se me han dado bien los patrones. La mirada de Wells se detuvo en él por un instante antes de que una leve sonrisa asomara en sus labios. Por supuesto. Barry lo ignoró y caminó hacia el núcleo del generador. Apoyó una mano en la cámara de cristal, sintiendo su leve zumbido. Por un breve instante, destellos violeta dorado brillaron débilmente en sus ojos. Una hora después, Barry y Caitlin habían logrado aislar el locus genético. Ahora era el momento de separarlos. Cisco estaba de pie junto a la terminal principal, sus dedos volaban sobre el teclado mientras la máquina se encendía a sus espaldas. Se ha completado la comprobación de todos los sistemas, informó Cisco con una sonrisa de orgullo. Estamos listos para proceder con el Quantum Splicer. Barry lo miró. Se llama el desempalmador genómico. Cisco se llevó una mano al pecho. Barry, por favor. Una máquina tan importante merece tener una marca. Caitlin echó un vistazo al dispositivo y luego volvió a mirar a Cisco. Mientras funcione, puedes llamarlo como quieras.
Cisco la señaló. Ese es el tipo de apoyo que necesito por aquí. Barry negó con la cabeza. Vete, dijo Caitlin con suavidad, vámonos. Vete respiró hondo y subió a la platier. Los anillos circulares se cerraron a su alrededor y el generador comenzó a pulsar con una suave luz azul. Barry introdujo los comandos finales. Vete, no te preocupes, dijo, posando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Estarás bien. Confío en ti, dijo Vete. Había visto al equipo trabajar hasta el agotamiento durante toda una semana. Eso fue suficiente. Barry se movió al otro lado del cristal y se unió a los demás. Está listo, dijo. Comenzando con el protocolo. La máquina cobró vida con un zumbido. Los anillos giraron lentamente al principio, luego más rápido, y la luz pulsaba con intensidad creciente. La producción de energía es estable, informó Cisco. El campo cuántico se está estabilizando. Se han localizado los fragmentos de metralla, confirmó Caitlin. Un instante después, añadió. Se ha identificado una estructura reticular metálica. Wells observó los datos con atención. Comenzar el desenredo. Barry inició la secuencia de desempaquetado. Los anillos aceleraron, rodeando a Vete en una esfera de luz azul cada vez mayor. El programa de IA de Barry comenzó a desenredar cuidadosamente la matriz compleja. Tardaría unos minutos. Cada segundo se sentía más largo de lo que debería. Finalmente, el sistema emitió un sonido. Desenredo completado, dijo Barry. Cisco, comience la extracción. Comenzando la extracción, confirmó Cisco. Activó el generador de campo magnético. El terreno se puso en marcha. En el interior del cuerpo de Vete, los fragmentos de metal comenzaron a separarse de sus células. ¡Ah! Vete gritó de repente, arqueando el cuerpo de dolor. Sus constantes vitales se están disparando, advirtió Caitlin. Aguanta, Vete, dijo Barry con firmeza. Ya casi está. Siempre se había previsto que la extracción sería dolorosa. Pero saber eso no hizo que fuera más fácil de ver. La metralla se ha separado con éxito. Informó Caitlin. Recopilación completa, dijo Cisco mientras apagaba el sistema. El resplandor azul se desvaneció. Vete permanecía allí, empapada en sudor, temblando, pero viva. La metralla había desaparecido. Ahora reposaba dentro de un tubo de contención separado. Barry y Caitlin entraron corriendo para apoyarla. ¿Cómo te sientes?, preguntó Caitlin con dulzura. Horrible, gimió Vete. Como si me hubieran arrancado la piel. Ya está, dijo Barry en voz baja, tranquilo pero cansado. Ahora estás a salvo. Se quitó el guante y le tomó la mano, mostrándole que no quedaba metralla bajo su piel. Los ojos de Vete se abrieron de par en par, incrédula. Entonces ella se derrumbó. Ella abrazó a Barry con fuerza y lloró apoyando la cabeza en su hombro. Barry le frotó la espalda, con calma y firmeza, como una roca en medio de la tormenta. Cisco intentó romper con esa pesadez. Eso fue genial. Alzó el tubo de contención con los fragmentos retorcidos y ennegrecidos en su interior, como un niño que exhibe un trofeo. Caitlin cruzó los brazos. ¿Recuerdo? ¿En serio? Vete sorbió por la nariz, secándose los ojos. Gracias, pero preferiría que desapareciera. Ya me ha hecho sentir bastante mal. Extendió la mano hacia el tubo de contención. Los ojos de Wells se abrieron de par en par. Espera. No, demasiado tarde. En el instante en que los dedos de Vete tocaron el tubo, los fragmentos se iluminaron como granadas activas. Unas venas brillantes recorrieron su superficie. El mundo de Barry se ralentizó. Tiempo de destello. Vio cómo la explosión se extendía hacia afuera, un fuego naranja a punto de engullir el sótano. No dudó. En destellos de relámpagos violeta dorados, agarró a Cisco, Caitlin y Wells y los sacó del laboratorio en un abrir y cerrar de ojos. Entonces se dio la vuelta. La explosión ya se había producido. Vete estaba en el centro. Barry tuvo un recuerdo repentino y la sacó de la zona de la explosión. Luego regresó directamente al epicentro de la explosión. ¡Boom! La sala estalló en júbilo. Un trueno resonó en la cámara. Los cristales se hicieron añicos, convirtiéndose en una lluvia brillante. La bola de fuego rugió hacia afuera, pero antes de que pudiera escapar, un relámpago violeta dorado la envolvió. Barry estaba de pie en el centro. Su rayo se tejió formando una cúpula, engullendo el calor y la onda expansiva, forzando la explosión hacia adentro en lugar de dejar que se propagara. El aire se deformó a su alrededor. Entonces el fuego se consumió en su puño cerrado. Afuera, los demás tropezaban, con los oídos zumbando. ¿Qué pasó?
exclamó Cisco sin aliento. ¿Dónde está Barry? Gritó Caitlin. La metralla estaba cargada de energía explosiva, explicó Wells con urgencia. El contacto con Bete provocó la detonación. Vete. Gritó Cisco, corriendo de vuelta hacia el sótano. Barry. Exclamó Caitlin, con la voz quebrada por el miedo. En el interior, reinaba la destrucción. Los cristales estaban hechos añicos. Las consolas estaban destrozadas. Los cables colgaban del techo como enredaleras. Cisco y Caitlin encontraron a Bete de pie, aturdida, en medio del humo, temblando. Bete, ¿estás bien? Preguntó Cisco con urgencia, sujetándola con firmeza. Estoy bien, dijo Bete, aún conmocionada. Pero Barry, sus ojos recorrieron la habitación. Caitlin se adentró más en los restos del accidente y se quedó paralizada. No había escombros a su alrededor. Solo tierra quemada y ennegrecida. Barry yacía en el centro de un cráter, con el traje carbonizado y la sangre corriendo por sus manos. Apretaba con fuerza el puño contra los restos de la metralla. Aún se veían leves relámpagos alrededor de su cuerpo. Por un instante, Caitlin notó una extraña neblina púrpura a su alrededor. Luego se disolvió como si nunca hubiera existido. Barry. Caitlin cayó de rodillas a su lado, temblando. Barry, despierta. Su voz se quebró. No rompas tu promesa. Cisco se arrodilló junto a ella y rápidamente le palpó el pecho a Barry. Está respirando, dijo Cisco, con un tono de alivio en la voz. Está respirando. Barry se movió levemente. Abrió la mano lo justo para dejar al descubierto la metralla destrozada, ahora cubierta de su sangre. Me dedicó una sonrisa apenas perceptible, una sonrisa de cansancio. Lo contuve, susurró con voz ronca. Caitlin exhaló temblorosamente, con los ojos ardiendo. Estúpido. Entonces su voz se tornó autoritaria. Llévenlo a la enfermería. Vete, con los brazos temblorosos, alzó a Barry en brazos y salió corriendo mientras Cisco le abría paso. Detrás de ellos, Wells permanecía en el sótano en ruinas. Las paredes chamuscadas aún crepitaban levemente con chispas de color violeta dorado. Se quedó mirando los daños. Por una vez, Harrison Wells O'Bartown parecía genuinamente sorprendido. Capítulo 30. Capítulo 28. Plastique, y, una hora después. Laboratorios Star Enfermería. El pitido constante y pitido del monitor cardíaco llenaba la habitación. Barry se removió. Sus ojos se abrieron lentamente, y un dolor sordo le recorrió cada nervio del cuerpo. Gimió, incorporándose lentamente. Siento que, como si estuvieras vivo, dijo Caitlin en voz baja desde su lado. Barry le dedicó una leve sonrisa, aunque instintivamente se llevó una mano a las costillas. No. Más bien parecen estar llenas de plomo. Intentó bajar las piernas de la cama, pero Caitlin le puso una mano firme en el pecho y lo empujó hacia abajo. Ni se te ocurra pensarlo, advirtió. Su tono era cortante, pero sus ojos delataban el miedo que aún persistía en su interior. Recibiste el impacto directo de una explosión equivalente a casi 1 tonelada de TNT. Es un milagro que sigas respirando. Barry sostuvo su mirada. Su voz se suavizó. Lo prometí, ¿recuerdas? Su mano rozó la de ella. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En la de ella se vislumbró preocupación. En la de él, tranquilidad. Entonces Barry se inclinó hacia adelante y la abrazó, calmando la tormenta que llevaba dentro. El momento se rompió cuando la puerta se abrió. Barry, ¿tú eres? Cisco se quedó paralizado al ver el abrazo. Sus cejas se arquearon de repente. Caitlin retrocedió rápidamente, sintiendo que se le ruborizaban las mejillas mientras le lanzaba a Cisco una mirada que lo hizo toser de inmediato y apartar la vista. Ejem. En fin, dijo Cisco, frotándose la nuca. Tío, aguantaste esa explosión como un auténtico Terminator. Juro que te vi tragar fuego. Barry soltó una risita. No es mi primera opción para cenar. Bete entró a continuación, seguida de cerca por Wells, quien estaba terminando de revisar todo. En cuanto sus ojos se posaron en Barry, Bete se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Gracias a Dios que estás bien, susurró. El alivio en su voz era profundo. Barry le devolvió el abrazo con ternura. Estoy bien, la tranquilizó. Su mirada penetrante se fijó en sus manos desnudas. Supongo que todo está bien, ¿no? Sí, dijo Wells con suavidad. La señorita Sansouci ya no tiene fragmentos metálicos en su cuerpo. En cuanto a sus poderes, hizo un gesto para que Bete hablara. Bete bajó la mirada hacia sus manos. Ya no hago explotar cosas al contacto, dijo con una pequeña sonrisa esperanzada.
La sonrisa de Cisco se amplió. Y no solo eso. Ahora puede controlarlo todo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Boom! A la orden. Eso sí que es precisión a nivel meta. Hizo una pausa. El juego de palabras fue intencionado. Eso está bien, dijo Barry, asintiendo en voz baja. Entonces su expresión se tornó seria. ¿Encontraste la causa de la explosión? Wells desplegó una pantalla digital con el ARN de Bete. Líneas y patrones se entrelazaban en la pantalla holográfica. Sus habilidades estaban originalmente ligadas a la metralla, explicó Wells. Los fragmentos actuaban como conductos, canalizando una enorme energía explosiva. En teoría, una vez extraídos, sus habilidades deberían haber desaparecido. Hizo zoom, resaltando varios mechones. Pero su meta-ADN se adaptó. A menor escala, conservó las propiedades de la red metálica. Cuando los fragmentos extraídos volvieron a entrar en su campo de energía activa, su cuerpo actuó como catalizador. Caitlin miró la pantalla con expresión sombría. Aunque la mayor parte de la energía almacenada se disipó durante la extracción, quedó una carga residual dentro de los fragmentos. Wells asintió. Vi el pico en la señal, pero cuando lo reconocí, ya era demasiado tarde. Por suerte, el Dr. Allen reaccionó con la suficiente rapidez para salvarnos. Cisco se inclinó hacia adelante, aún vibrando de curiosidad. Hablando de eso, ¿cómo lo contuviste? No solo nos protegiste. Impediste que toda una habitación se vaporizara. Barry exhaló lentamente. A pesar del ceño fruncido de Caitlin, él se puso de pie y estiró los hombros, comprobando la rigidez de su cuerpo. Barry, comenzó Caitlin. Levantó una mano suavemente. Kate, estoy bien. Wells ladeó ligeramente la cabeza. ¿Cómo lo hiciste? La expresión de Barry permaneció tranquila, aunque interiormente seguía intentando comprender lo sucedido. Mi rayo, dijo. Cisco parpadeó. ¿Tu rayo? Barry asintió levemente. Es difícil de explicar. El rayo que me rodea no solo me protege de la velocidad. Absorbe la fuerza que debería matarme. Energía, impacto, fricción, presión. Bajó la mirada hacia su mano. Cuando se produjo la explosión, pensé que tal vez podría guiarla activamente. Tirar de ella hacia adentro en lugar de dejar que se expandiera. Los ojos de Cisco se abrieron de par en par. Lo absorbiste. Casi todo, dijo Barry. El resto, miró hacia la tubería dañada del sótano. Bueno, las marcas de quemaduras lo dicen mejor que yo. Extraordinario, dijo Wells. Su voz era firme. Casi demasiado estable. Eso sí que es tener talento, Dr. Allen. Pero tras sus gafas, sus ojos delataban un atisbo de miedo. Él sabía mejor que nadie que los velocistas podían absorber y convertir pasivamente ciertos tipos de energía. Pero jamás, ni en su época ni en sus investigaciones, se había logrado que alguien utilizara conscientemente esa absorción de esta manera. Ni siquiera el Flash que yo conocía podría hacer esto, pensó Wells con amargura. Maldita sea la distorsión del tiempo. Barry miró a su alrededor. Lo siento, chicos, dijo. No tuve en cuenta la energía residual dentro de los fragmentos. Esto es culpa mía. No, Barry, dijo Cisco de inmediato. Deberíamos darte las gracias. Nos salvaste el pellejo a todos. Sí, Dr. Allen, añadió Wells. No solo nos salvó, sino que también evitó la destrucción de los laboratorios Star. Hizo una pausa. De nuevo. Caitlin miró a Barry y sonrió levemente. Gracias, Barry. La expresión de Barry se suavizó. Somos un equipo, ¿verdad? Cisco sonrió. Por supuesto que sí. Barry se giró entonces hacia Bete. Entonces, Bete, ¿cuáles son tus planes ahora que puedes controlar tus poderes? Bete dudó. Siempre había sido una soldado. Su primer instinto siempre había sido obedecer órdenes. Al principio, su único objetivo había sido deshacerse de los poderes que habían arruinado su vida. Ahora, con el control finalmente en sus manos, no sabía qué vendría después. Antes de que pudiera responder, sonó la alarma. Cisco se apresuró a acercarse al monitor. La expresión de Wells se endureció. Cisco, ¿qué pasó? Los ojos de Cisco recorrieron rápidamente las pantallas. Individuos hostiles no identificados ingresando al edificio. Entonces se quedó paralizado. Es el general Eiling. El rostro de Wells se ensombreció. Cierren el oleoducto. Saquen a Bete de aquí. Yo me encargo de Eiling. Barry lo miró durante medio segundo. La decisión de Wells parecía lógica en apariencia. Pero Barry sabía que Eiling no era de los que se rinden simplemente porque le digan que se vaya.
Cisco, dijo Barry. Salida trasera. Cisco asintió inmediatamente. Fuera de los laboratorios Star, Barry, Bete, Caitlin y Cisco se escabulleron por la parte de atrás. Vamos, dijo Cisco, corriendo hacia la furgoneta de transporte de Star Labs. Nos llevaremos la furgoneta. ¿Y después de eso? Preguntó Caitlin. Mi apartamento, respondió Barry con calma. Ni siquiera el ejército puede asaltar el centro de Central City sin llamar la atención. Se subieron todos a la furgoneta, con Cisco al volante. Caitlin volvió a mirar hacia Bete. Tenemos que encontrar la manera de quitar a Eileen de encima. No podemos mantenerla escondida para siempre, murmuró Cisco, agarrando el volante con fuerza. Luego miró a Bete a través del espejo. ¿Qué nos puedes contar sobre él? No mucho, admitió Bete. Yo solo era sargento. Nunca había tenido contacto directo con él antes. Pero tiene influencia. Los soldados lo respetan. Es más que eso, dijo Barry rotundamente. Eileen está obsesionado con las habilidades. Más concretamente, con convertir a la gente en armas. ¿Habilidades metahumanas? Preguntó Cisco. Incluso antes de los metahumanos, explicó Barry, estaba obsesionado con las mejoras genéticas. El proyecto del que te hablé, el de insertar genomas animales en humanos, era de Eileen. Financiado y dirigido por él. La expresión de Caitlin se ensombreció. Él también experimentaba con animales, dijo con amargura. Grodd fue una de sus víctimas. ¿Grodd? Empezó a preguntar Bete. Cuidado. Gritó Cisco. Una furgoneta negra los embistió por el lateral. El vehículo de Star Labs se balanceaba violentamente. Cisco luchaba contra el volante, apenas logrando mantenerlo en pie. La mirada de Barry se aguzó. Estamos rodeados. Ya podía sentir cómo se acercaban más vehículos. Barry, haz algo. Gritó Cisco, presa del pánico. Concéntrese en conducir, dijo Barry con voz firme. Su tono firme rompió el caos, aportándole serenidad. Luego le entregó a Bete un puñado de trozos metálicos. Toma. Convierte esto en cargas de detonación estándar. Bete lo entendió inmediatamente y los tomó. ¿Minutero? 2 segundos. Para Barry, eso fue una eternidad. Una niebla púrpura se extendió por el metal mientras Bete los atacaba. Barry se deslizó hacia Flash Time. El mundo se congeló. Los motores se quedaron a medio gas. Las llamas se detuvieron en los tubos de escape. Los vehículos que los rodeaban estaban a punto de acorralarlos por completo. Barry se mudó. En un abrir y cerrar de ojos, colocó los fragmentos cargados en cada furgoneta, desarmó a los soldados, retiró los percutores, dispersó las armas e inutilizó los neumáticos en microsegundos. Luego corrió hacia los tejados. Francotiradores. Por supuesto. Eileen había sido minucioso. Soldados, francotiradores, cobertura táctica, múltiples vehículos para bloquear la huida. Pero Barry fue más minucioso. Dejó inconscientes a los francotiradores, les arrebató las armas y colocó explosivos en sus posiciones. Luego regresó a la furgoneta y se dejó llevar de nuevo por el flujo del tiempo. Bete parpadeó. ¿Te has movido siquiera? Hecho, dijo Barry simplemente. Un instante después, auge. Los vehículos que rodeaban el vehículo estallaron en una cadena de explosiones. En los tejados, explosiones secundarias arrasaron nidos de francotiradores ocultos. Cisco agarró el volante con fuerza, con los ojos muy abiertos, mientras la furgoneta avanzaba entre las llamas. Estamos literalmente conduciendo a través de una película de acción. Gritó, entre aterrorizado y eufórico. Barry se recostó en la silla, con expresión tranquila, aunque sus pensamientos bullían rápidamente. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Ni siquiera Eileen se atrevería a hacer marchar abiertamente con un ejército a través de uno de los distritos más ricos de la ciudad central. No sin consecuencias. El ático de Barry. Bienvenidos a mi humilde morada, dijo Barry con ligereza mientras pasaba su tarjeta y abría la puerta. Todas las luces del interior se encendieron automáticamente. Cisco, Caitlin y Bete entraron. Entonces los tres se quedaron paralizados. El ático era elegante, espacioso y moderno. Las paredes de cristal pulido reflejaban las luces de la ciudad. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían vistas panorámicas de Central City. Una pantalla gigante dominaba el salón, y el mobiliario parecía sacado de una revista de arquitectura. Cisco se quedó boquiabierto. ¿Cómo puedes permitirte esto? Barry se encogió de hombros con indiferencia. Soy rico. Claramente murmuró Cisco, poniendo los ojos en blanco.
Hice algunas inversiones, explicó Barry con sencillez. Y funcionaron. Caminó hacia la cocina. Bueno, siéntanse como en casa. Voy a buscar algo de beber. Los tres se acomodaron en el enorme sofá modular. En el instante en que se sentaron, la pantalla gigante se iluminó automáticamente y mostró las noticias de la noche. Los tres se estremecieron. Esta casa es una locura, susurró Cisco, mirando a su alrededor con asombro. Es una de esas casas inteligentes, comentó Caitlin, aún tratando de asimilarlo. Ya sabes, de esas que ves en los programas de televisión. Cisco se giró lentamente hacia ella. Espera. ¿Ves esos programas? ¿Qué? Caitlin se cruzó de brazos. Yo también tengo aficiones. Vete, aún abrumada, finalmente habló. ¿Cuánto costaría algo así? Demasiado, murmuró Cisco entre dientes. Desde la cocina, Barry sonrió al observar sus reacciones. Ya lo había visto antes. A excepción de Carol, Thea y Lena, casi todos reaccionaron de la misma manera la primera vez que vieron su casa. Un momento después, regresó con una bandeja de bebidas y aperitivos. Aquí tienes. Gracias, dijeron casi al unísono. La tensión inicial se fue disipando poco a poco a medida que se acomodaban. Cisco echó un vistazo a su teléfono. Recibí un mensaje de Wells. Logró despistar a Eileen por ahora. Pero eso no lo detendrá para siempre, dijo Caitlin con gravedad. Vete, miró a Barry. ¿Cómo nos encontró? Cuando fuiste a que te tomaran la muestra de sangre, dijo Barry encogiéndose de hombros. Probablemente tenga gente vigilando todo lo relacionado con tu antiguo caso. Mierda, maldijo Vete. Caitlin parecía preocupada. ¿Cómo vamos a detenerlo? Barry se recostó, tan tranquilo como siempre. Tengo una idea. Afueras de la autopista Central City, noche. El camino rural estaba en silencio. Era ese tipo de silencio que se pega a la piel. Las botas de Vete crujían sobre la grava mientras caminaba sola, y las luces de la ciudad se desvanecían a sus espaldas. Entonces se detuvo. Los faros se encendieron. 6 vehículos negros indistintivos cruzaron la carretera con los motores rugiendo. Los soldados salieron en tropel, con los fusiles en alto y las miras láser rojas apuntando a su pecho. Un motor más pesado avanzó con un estruendo. Un todoterreno blindado de color negro mate se abrió paso entre la formación. Se abrió la puerta y el general Wade Eiling salió del vehículo, irradiando autoridad como un frente de tormenta. Sargento Sansouth y su voz ronca rompió el silencio de la noche. Lo ha hecho más difícil de lo necesario. Deberías haberme dejado en paz, dijo Vete. Las botas de Eiling crujían contra la grava mientras se acercaba. Eras mi soldado. Mi responsabilidad. Su mirada se endureció. Mi propiedad. La expresión de Vete se volvió fría. No soy tu ar. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. No te engañes. Sin mí, eres una carga. Conmigo, eres el soldado perfecto. Prefiero morir antes que volver a ser tu experimento. Valentía, se burló Eiling, alzando la mano. Los rifles encajaron en su posición. Pero la valentía no detiene las balas. Ríndete o te haré pedazos de este asfalto. Vete levantó la mano. El asfalto bajo los soldados brillaba con un resplandor violeta. La expresión de Eiling cambió. La carretera estalló. Las detonaciones resonaron a lo largo de la línea en perfecta secuencia, lanzando a los soldados como muñecos de trapo, sacudiendo vehículos y destrozando cristales. Las ondas expansivas se propagaron por toda la formación. Las llamas lamían el aire. Cuando el humo se disipó, Vete no se había movido ni un centímetro. Una niebla púrpura danzaba sobre sus nudillos. Eiling tosió, pero seguía ileso. En lugar de miedo, sus ojos ardían de hambre. Esto, dijo, es exactamente lo que estoy buscando. Nunca lo tendrás. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de las aspas del rotor cortó el aire. Helicópteros negros descendieron, con potentes reflectores iluminándola. Los disparos azotaron el asfalto. Hemos perdido el contacto visual. Gritó un piloto por las comunicaciones. Cambia a modo térmico. Ladró otro. Antes de que el escaneo pudiera fijarse, un destello violeta dorado atravesó el cielo. Durante una fracción de segundo, todos los pilotos lo vieron. Rayos donde no debería haber tormenta. Sus rotores se rompieron al unísono. Mayday. Mayday. Estamos perdiendo altitud. Los helicópteros descendieron en espiral. Pero antes de que pudiera producirse ningún accidente, las tripulaciones desaparecieron, sacadas a la fuerza a gran velocidad y depositadas a salvo en tierra, inconscientes pero vivas.
En la autopista, Bete avanzaba metódicamente. Más cargas detonaron en perfecta sincronía, explosiones conmocionantes diseñadas para aturdir, no para matar. Los soldados cayeron como árboles talados. Los vehículos quedaron reducidos a cenizas. La autopista se convirtió en una zona de guerra plagada de cráteres. Por primera vez, la máscara de Eiling se resquebrajó. Apretó la mandíbula. Sus dedos se crisparon. Su fuerza de élite había desaparecido. Bete caminó hacia él. Se acabó, general. Entonces ella le clavó el puño en la mandíbula. Eiling cayó al suelo y escupió sangre. Será mejor que me mates ahora, gruñó, incorporándose a duras penas, mientras buscaba a tientas su pistola con una mano. De lo contrario, esto es solo el principio. Bete le pisó la muñeca. La pistola se le escapó de la mano con un estrépito. No voy a matarte, dijo, conteniendo la rabia que le oprimía el estómago. Pero no volverás a tocarme jamás. Entrecerró los ojos. ¿Te acuerdas del proyecto Barón, verdad? Al oír ese nombre, las pupilas de Eiling se contrajeron. La sorpresa se reflejó en su rostro. Ese nombre solo era conocido por un número muy reducido de personas. La mirada de Bete se endureció. Esta memoria USB contiene todo. Archivos, vídeos, pruebas de cada experimento ilegal que realizaste. Y por si crees que estoy bromeando, ya te he enviado un correo electrónico anónimo. Si me desafías, el mundo entero sabrá quién es realmente Wade Eiling. Eiling la miró fijamente, respirando con dificultad. Por primera vez, parecía inseguro. Bete le dio una fuerte patada en las costillas, haciéndolo caer al suelo con un gemido de dolor y rabia. ¿Quién y? Eiling tosió. ¿Con quién estás trabajando? Ahora sonaba desesperado. Sabía que ella no podría haberlo logrado sola. Bete no respondió. Se dio la vuelta y se marchó. Lo último que vio Eiling fue un relámpago de color violeta dorado. Luego desapareció en la noche. Capítulo 31. Capítulo 29. Consecuencias. Laboratorios Star Cortex. La corteza cerebral aún vibraba con la adrenalina residual. Los monitores proyectaban un suave resplandor sobre rostros cansados, reproduciendo fragmentos de la emboscada en la autopista desde diferentes ángulos, captados por satélite y cámaras de tráfico. Cisco se desplomó en su silla, dando media vuelta antes de recuperar el equilibrio. Bueno, exhaló con una sonrisa temblorosa, recuérdenme que nunca más dude de los planes descabellados de Barry. Estuve a punto de gritar cuando apareció ese helicóptero. Caitlin arqueó una ceja, sonriendo con picardía. ¿Tan cerca? Cisco, sí que gritaste. Cisco la señaló con fingida indignación. Ese fue un grito muy varonil y sumamente táctico. Bete se apoyó en una consola, aún sonrojada y empapada en sudor. Llevar a cabo el plan no había sido fácil. Tras la extracción de la metralla, sus reservas eran mucho más limitadas que antes. Si no fuera por la solución nutritiva que Caitlin le había preparado especialmente, ya se habría desmayado. Barry, tan tranquilo como siempre, permanecía junto a la pantalla principal, observando las imágenes con serena concentración. Wells permaneció en un silencio inusual. Se ajustó las gafas, pero su mirada se detuvo en Barry demasiado tiempo. Por un instante, la cuidadosa máscara que cubría su rostro se desvaneció, dejando ver un atisbo de inquietud. La sincronización de Barry, en una fracción de segundo. La forma en que había coreografiado cada movimiento. La forma en que había predicho la respuesta de Eiling incluso antes de que Eiling actuara. Fue inquietante. Se está volviendo más impredecible, pensó Wells, mordiéndose el interior del labio. Finalmente, Wells habló. Te anticipaste a sus contramedidas. Su voz era baja. Barry echó un vistazo y se encogió de hombros apenas perceptiblemente. Eran predecibles. Su tono era informal, pero la seguridad que transmitía tenía peso. Cisco rompió el silencio con una sonrisa. ¿Predecible? Amigo, calculaste las explosiones de los helicópteros como si fuera un truco de magia. Barry esbozó una leve sonrisa. No lo habría logrado sin la precisión de Bete. Bete hizo un saludo burlón. En la sala se oyeron risitas y la tensión disminuyó ligeramente. Caitlin se recostó contra la consola, y el alivio suavizó su expresión. Lo admito, por un segundo pensé que no lo lograríamos. Los dedos de Wells tamborileaban contra el reposabrazos de su silla de ruedas. Tranquilo. Rítmico. El humor presente en la habitación no lograba disimular por completo el pensamiento que lo atormentaba. Barry Allen no era solo rápido. Era táctico. Calculador. Capaz de burlar a una fuerza de ataque militar completa sin matar a nadie.
Wells obligó a su expresión a recuperar la neutralidad, pero al darse cuenta de lo que ocurría, un leve escalofrío le recorrió la espalda. Cisco levantó su lata de refresco en un brindis irónico. Para no volar por los aires. Salud. Dijo Caitlin, chocando su copa con la de él. Barry soltó una risita. La próxima vez, intentemos que haya menos explosiones. Una risa suave resonó en la corteza cerebral, pero los ecos del miedo finalmente se desvanecieron en un silencio frágil. La mirada cautelosa de Wells hacia Barry se prolongó un segundo de más. Esto no lo mantendrá alejado para siempre, dijo Bette finalmente. Su voz atravesó la frivolidad como una cuchilla. La habitación quedó en silencio. Wells acercó su silla, con un tono que denotaba advertencia. Esto es solo una solución provisional, Dr. Allen. Eileen vendrá a vengarse. Lo que él no pueda controlar, se asegurará de que nadie más lo tenga. La sonrisa de Cisco se desvaneció. Los dedos de Caitlin se apretaron alrededor de su lata de refresco. El aire se volvió más denso. Barry asintió una vez, pensativo más que nervioso. Lo sé. Pero servirá como elemento disuasorio. Eileen es prudente. No arriesgará años de trabajo a menos que esté seguro de poder ganar. Se acercó a la consola. Le mostramos de lo que es capaz Bette. Su poder es peligroso, y ahora sabe que no está sola. Buscará una contramedida antes de volver a actuar abiertamente. Barry miró hacia Bette. Eso nos da tiempo. El equipo intercambió miradas incómodas. La serenidad con la que Barry lo expresó solo hizo que la verdad resultara más cruda. Y Bette se va a incorporar a la policía, continuó Barry. Eso le dificultará contactar con ella sin llamar la atención de las autoridades. Hizo una pausa, y una leve y astuta sonrisa cruzó su rostro. Por si acaso, puede que haya avisado a algunas personas sobre las actividades extracurriculares de Eileen. Cisco parpadeó. Espera. ¿Hiciste qué? La voz de Barry se mantuvo firme. No somos ni mucho menos sus únicos enemigos. Eileen se ha ganado muchos a lo largo de los años. Esta podría ser la oportunidad que estaban esperando. Caitlin lo estudió. ¿A quién avisaste? La sonrisa de Barry no cambió. Hay gente a la que le cae casi tan mal como a nosotros. Cisco se echó hacia atrás lentamente. Así que ganamos por tecnicismo. La sonrisa volvió a su rostro, rompiendo la tensión y provocando risitas disimuladas en Caitlin y Bette. Sí, dijo Barry, poniendo los ojos en blanco. Se podría decir que sí. Hombre, añadió Cisco fingiendo indignación, eso es aburrido. Aún así, dijo Wells con tono mesurado, una victoria es una victoria. Y puesto que hemos ganado algo de tiempo, y miró a su alrededor. Por ahora, descansamos. Esta última semana ha sido la más ajetreada que he tenido desde que empecé la residencia, suspiró Caitlin, frotándose la nuca. Sí, nos lo hemos ganado, asintió Barry. Luego miró hacia Bette. Tengo un apartamento en el centro. Todavía lo están amueblando, pero es seguro y un poco grande para una sola persona. Barry poseía bastantes propiedades inmobiliarias en la ciudad, la mayoría alquiladas discretamente a través de su empresa. Este apartamento era simplemente otra inversión, aunque en la situación actual podría tener una utilidad más práctica. El ejército había saqueado la casa de Bette, obligándola a alojarse en los laboratorios Star durante la última semana. Siempre se trató de una solución temporal, sobre todo con Wells cerca. Bette le dedicó un gesto de agradecimiento con la cabeza. Gracias, pero Caitlin ya se ofreció. Caitlin sonrió levemente. Tengo una habitación libre. Y ella necesita un lugar seguro. Me parece bien, dijo Barry asintiendo levemente. De todas formas, el apartamento no estará listo hasta dentro de unas semanas. Hasta entonces, quédate con Caitlin o donde te sientas más a gusto. Lo haré, jefe, respondió Bette, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. El equipo intercambió miradas de cansancio antes de dispersarse lentamente, cada uno retirándose hacia su propia versión de un merecido descanso. El ático de Barry. Barry yacía extendido sobre su cama extra grande, mientras las luces de la ciudad proyectaban tenues dibujos en el techo. La cama era increíblemente suave, pero su mente se negaba a descansar. Repitió el plan. El único error que no había previsto. La energía residual dentro de la metralla. Apretó el puño alrededor de un frío trozo de metal. El fragmento reposaba en su palma, retorcido y oscuro, más denso que cualquier aleación que Barry hubiera manipulado antes. Incluso ahora, se sentía diferente, como si absorbiera una pequeña cantidad de energía del aire que lo rodeaba. Se desconocían sus límites. Barry lo giró lentamente entre sus dedos.
Necesito realizar pruebas. Pero su mente volvió a pensar en Eileen. El proyecto Baround era solo uno de los esqueletos del general. Barry ya había enviado parte de los datos incriminatorios al general Lane, uno de los rivales más acérrimos de Eileen. También había filtrado pruebas cuidadosamente seleccionadas al senador Kelly, un crítico declarado de los excesos militares. Pero eso no fue todo. Barry también había filtrado discretamente fragmentos de la información a varios medios de comunicación importantes, entre ellos el Daily Planet, CCPN y Catco. No es suficiente para exponer toda la operación de una sola vez. Lo justo para asegurar que la historia no quedara sepultada. Esa red de enemigos mantendría a Eileen ocupado y a Beth a salvo. Al menos por un tiempo. Entonces los pensamientos de Barry se desviaron hacia otro lado. Iris. No se había puesto en contacto con ella en toda la semana. Ella también se había mantenido a distancia. Ella seguía obsesionada con Flash, persiguiendo pistas y sombras, pero hasta el momento no había encontrado ninguna prueba. Barry cerró los ojos. No estaba preparado para que el mundo supiera oficialmente que Flash existía. Aún no. La verdad tenía un precio, y Barry sabía mejor que nadie que una vez que algo salía a la luz, no se podía volver a ocultar. Sus dedos se cerraron una última vez alrededor del fragmento de metralla antes de guardarlo en una caja de contención sellada junto a la cama. Mañana lo pondría a prueba. Esta noche, el cansancio finalmente lo venció. Barry cerró los ojos. Y el sueño lo venció. Capítulo 32. Capítulo 30. Viga, y había pasado otra semana desde el enfrentamiento con el general Eileen. El lugar de la batalla acaparaba los titulares, y el propio Eileen había asumido la culpa. Los informes sobre sus actos poco éticos se extendieron como la pólvora, distorsionando y magnificando la información hasta que el presidente se vio obligado a intervenir públicamente. Se prometió un consejo de guerra. Al menos, eso fue lo que dijo el presidente. Mientras tanto, Washington se había convertido en un campo de batalla político con Eileen en el centro. Beth aprovechó la oportunidad para regresar con su familia a Canadá, queriendo comprobar personalmente que estaban a salvo. Le envió un mensaje a Barry diciéndole que se quedaría un tiempo antes de volver. Barry no se preocupó demasiado por las consecuencias. Sabía que Eileen sería castigado y obligado a desaparecer por un tiempo, pero también sabía que el general regresaría tarde o temprano. Y cuando lo hiciera, Barry estaría preparado. Para Barry, la semana había sido casi irrelajante. Su velocidad seguía aumentando de forma constante, y su control sobre el clon de la fuerza de la velocidad había mejorado. Ahora podía crear 3 duplicados, cada uno con una duración de hasta 5 minutos. Experimentar con sus rayos le había revelado otra ventaja. La capacidad de absorber energía, aunque aún no había encontrado su límite máximo. Central City se había mantenido tranquila en lo que respecta a los metahumanos. Sin embargo, los criminales comunes no se habían enterado. Aquellos que se atrevieron a desafiar a Flash terminaron como todos los demás. Atrapados antes incluso de darse cuenta de lo que les había pasado. Un rayo violeta dorado atravesó la oscuridad. Barry se movía tan rápido que la ciudad se convirtió en un río de color. Esta noche no perseguía a nadie. Solo, observaba. Escuchaba. Se dirigió rápidamente a una azotea, y al detenerse, el mundo volvió a enfocar. Desde allí, pudo ver la ciudad extendiéndose bajo sus pies. Viva, palpitante, ajena al hombre que estaba de pie arriba. Barry se quitó la capucha y se quedó observando la vida nocturna de Central City. El viento le revolvía el pelo rubio y sus ojos azules, como gemas, brillaban tenuemente. Normalmente corre tan rápido que el mundo a su alrededor se congela, pero es bueno detenerse de vez en cuando y disfrutar de la vida que lo rodea. Cerró los ojos y comenzó a escuchar los diferentes ruidos de la ciudad. Las bocinas de los conductores impacientes, la música de los artistas callejeros, las conversaciones de la gente, numerosos ruidos, todo se podía oír. Aunque no era tan poderoso como Superman, aún podía oír bastante lejos. Barry estaba relajándose cuando escuchó el sonido de una sirena de policía y disparos. Barry abrió los ojos y miró hacia la fuente del sonido. Se volvió a poner la capucha y corrió hacia el lugar. Un hombre amarillo salió disparado a la carretera, pasando por encima de un buzón. «¡Wow!», dijo el conductor mientras huía de la policía. Joe y Eddie, junto con otros coches patrulla estacionados al final de la manzana, realizando un control de carretera, salieron del coche y Eddie preguntó: «¿Qué clase de idiota roba un Humvee amarillo? ¿Qué clase de idiota compra un Humvee amarillo?», preguntó Joe antes de ver a los peatones observando.
Hagan retroceder a esta gente. Eddie se acercó a la gente y gritó. Necesito que todos vuelvan. Todos comenzaron a retroceder. Joe y Eddie se colocaron rápidamente detrás de su coche, con las armas en alto, mientras el hombre amarillo se acercaba a toda velocidad, hasta que un niño que cruzaba la calle mirando su teléfono hizo que abrieran los ojos de par en par. Hijo. Quítate del camino. Gritó Joe, haciendo que el niño levantara la vista. Quítate del camino. El niño miró hacia atrás para ver el hombre amarillo. Joe observó preocupado antes de mostrarse sorprendido, cuando un rayo dorado violeta barrió al chico. Sacudiéndose la sorpresa, Joe y los demás oficiales comenzaron a disparar. Mientras disparaban, Joe notó que una bala atravesó el parabrisas y la frente del hombre se convirtió en metal. ¿Qué demonios? Preguntó Eddie, quedándose quieto. Eddie. Eddie. Gritó Joe, apartando a Eddie del camino justo cuando el hombre atravesaba la barricada. Sí. Gritó el metahumano. Barry corrió tras el hombre y pinchó las ruedas con un trozo de cristal que recogió, antes de detenerse frente al camión cuando este se detuvo. Sal del coche, ordenó Barry con voz distorsionada. Si tú lo dices, dijo el metahumano mientras abría la puerta y salía antes de arrancarla de sus bisagras. Eso es nuevo, pensó Barry antes de ver al hombre arrojarle la puerta. Barry vio la puerta arrastrándose hacia él, disminuyó la velocidad, la agarró y la lanzó hacia atrás, provocando que el metahumano jadeara al ser lanzado por encima del capó del hombre. El hombre gruñó mientras su piel se volvía metálica, antes de volver a la normalidad y ponerse de pie. Se puso de pie furioso y literalmente arrojó el coche hacia un lado cuando Barry notó que sus brazos y su cara se volvían metálicos. Voy a aplastarte, pequeño insecto, dijo el metahumano, con el rostro y los ojos llenos de rabia. Barry pensó, con una expresión extraña, que era un hombre de acero. Jamás imaginó que diría esas palabras hoy. Vio al metahumano, que le resultaba extrañamente familiar, golpearlo en la cara. Barry lo esquivó fácilmente con un simple movimiento lateral. Apretó el puño, un relámpago recorrió su brazo mientras vibraba, y le propinó un puñetazo directo al plexo solar, un golpe supersónico directo al estómago, que le hizo salirse los ojos de las órbitas mientras lo lanzaba hacia atrás contra la pared. Barry sintió un dolor leve, como si golpeara metal, pero no era la primera vez. Muy pronto el dolor desapareció. El hombre se levantó de entre los escombros tosiendo y vomitando. Estaba a punto de decir otra vez algo inútil y cruel. Pero a Barry no le importó, le dio otro puñetazo en la cara y repetidamente en el estómago antes de que pudiera siquiera sentir el dolor. Salió disparado hacia atrás, chocando y destrozando otra pared. ¡Ah! El hombre de acero grita de dolor y rabia. Se levanta, corre hacia Barry con todas sus fuerzas y comienza a lanzar puñetazos para intentar alcanzar a Flash con al menos uno, pero para Flash, todos esos golpes son demasiado lentos como para siquiera rozarlo. Tras lanzar tantos puñetazos con toda su potencia, el hombre de acero se agota, pero sus ojos arden de furia al mirar a Flash, que sigue ileso. Aunque no puede ver su rostro debido a la vibración, puede sentir su indiferencia, lo que lo enfurece aún más. ¿Ya terminaste? Pregunta Barry, haciéndose a un lado un poco, tratando al hombre de acero como a un niño. Te voy a matar. Grita y se abalanza sobre Barry, pero este no es lo suficientemente rápido. Frustrado, empezó a lanzarle todo lo que encontraba a su alrededor. Piedras, pilares, barriles, cualquier cosa que hallara. Barry lograba esquivarlo todo con facilidad, así que decidió poner fin a la situación. Basta. Se oyó la voz de Barry detrás del hombre. Este intentó darse la vuelta, pero Barry lo agarró por el cuello, le estrelló la cara contra el suelo y lo levantó repetidamente, golpeándolo contra la cara. Zas. 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 El hombre de acero estaba furioso. Lo que más le hirió fue su orgullo. Intentó liberarse de su agarre, pero sentía como si unas pinzas metálicas lo sujetaran. Barry entró en flash time, frotó su rostro contra el suelo a supervelocidad, generando una inmensa cantidad de fricción y chispas, lo que le hizo gritar de dolor. Barry no lo llevó más allá de su límite, lo levantó y lo lanzó a supervelocidad, haciendo que atravesara varias paredes y saliera disparado del edificio. Barry salió de flash time, observando a su alrededor. Se había dejado llevar un poco, ya que era la primera vez que encontraba a alguien capaz de soportar sus palizas. Barry salió corriendo del edificio y lo vio salir a rastras, visiblemente avergonzado. Por favor, déjame ir. Esto no volverá a suceder, te lo juro, nunca más te molestaré. Su voz se quebró, la voz y la expresión tan familiares que hicieron que Barry se detuviera.
Estaba pensando y de repente lo entendió. Tony Woodward. Barry ideó el nombre, el mismo matón que intentó hacerle daño pero fue brutalmente golpeado. El hombre de acero o Tony Woodward, al ver a Flash distraído, saltó a la cuneta cercana y se metió en las alcantarillas. Cuando Barry recuperó la consciencia, ya estaba dentro de las alcantarillas. El olor era horrible. Olvídalo, volvería de todos modos, pensó Barry. Su despiste momentáneo provocó que Tony se escapara, y no tenía ganas de meterse en las alcantarillas. Barry regresó corriendo, tomó los cajeros automáticos que Tony había robado, los devolvió al banco y se dirigió rápidamente a los laboratorios Star. Laboratorios Star. Caitlin, Cisco y Wedge salieron del ascensor y caminaron hacia la sala de control. Revisen los cálculos. Sus modelos de dispersión no coinciden, dijo Caitlin. Sí, si se tienen en cuenta las fluctuaciones estacionales en los ciclos de reproducción, replicó Cisco. ¿Qué es exactamente lo que estamos debatiendo?, preguntó Wells. Caitlin y Cisco intercambiaron una mirada antes de que Cisco dijera. El número promedio de insectos que Barry se traga en un día de carrera. Espero verte aceptar tu Nobel, dijo Wells con sarcasmo, mientras se dirigía hacia la corteza. Entraron y vieron a Barry sentado, hojeando información. Oye Barry, ¿qué estás mirando?, preguntó Cisco. Hola chicos, se trata de otro meta, saludó Barry mirándolos. Estaba revisando información reciente sobre Tony Woodward. ¿Qué clase de metahumano?, preguntó Caitlin. Un hombre que aparentemente tiene la capacidad de transformar su piel en metal, dijo Barry, incorporándose. Interesante. Un hombre de acero. Wells dijo impresionado. ¿Así que fuiste tras un metahumano tú solo? Oye, ¿por qué no nos llamaste?, preguntó Cisco. Estaba fuera de servicio, dijo Barry encogiéndose de hombros. Caitlin tarareó, lo que hizo que Barry la mirara con una ceja arqueada. ¿Y dónde está ahora?, preguntó. Escapó, dijo Barry, apartando la mirada. Tío, no bromees, ¿cómo pudo escapar de Flash? Cisco no le creyó. ¿Te hizo daño? ¿Estás herida?, preguntó Caitlin, algo ansiosa, mientras observaba su rostro y sus manos, que obviamente no presentaban heridas. No me superó en velocidad, y sí me dolió un poco, pero llevo mucho tiempo entrenando para golpear metales y ahora solo me hace cosquillas, les aseguró Barry. Entonces, ¿cómo escapó del Dr. Allen?, preguntó Wells, con genuina curiosidad en sus ojos. En realidad, ese hombre es uno de los que intentaban intimidarme en la escuela, así que cuando le estaba dando una paliza, dijo algo que me recordó a cuando yo le pegaba de niño, dijo Barry, frotándose la cabeza con cierta incomodidad. Estaba distraído cuando escapó. Caitlin soltó una risita. Nunca lo había visto así. ¿Así que tu archienemigo de la infancia ahora es un metahumano imparable?, preguntó Cisco, recibiendo un asentimiento de Barry. Eso es realmente perturbador. No es un enemigo, solo una mosca molesta, lo corrigió Barry. Pasé mi infancia en la Roche. Ella solía ponerme chicle en el pelo, recordó Caitlin. Jaque Puquet. Si no le dejo copiar mi tarea, me dará una buena paliza, dijo Cisco con el ceño fruncido. Tony Woodward. Wells ignoró su autocompasión mientras leía la información. Tiene antecedentes de violencia, pequeños hurtos y agresiones, que se remontan a su época en un reformatorio. Desapareció del mapa hace 10 meses. Finalmente consiguió trabajo en una planta siderúrgica en Keystone City, pero fue despedido la noche en que explotó el acelerador de partículas. No puede ser una coincidencia, debió haber entrado en contacto con algún tipo de metal fundido cuando fue afectado por la materia oscura, explicó Cisco. ¿Cómo lo venciste?, preguntó Caitlin con curiosidad. Le di puñetazos repetidamente, dijo Barry simplemente. A velocidad supersónica, añadió ante la mirada incrédula de Cisco. ¿Puñetazo supersónico? Claro que sí. Cisco estaba más emocionado, debemos encontrarlo. Comenzó a buscarlo. Barry negó con la cabeza. Sabía que Cisco quería verlo golpear a Woodward a velocidad supersónica. Puedes buscarlo mañana, no aparecerá pronto, le dijo Barry a Cisco, quien definitivamente se mantendría oculto por ahora. Bajo la mirada arrepentida de Cisco, Caitlin lo arrastró a casa. Barry luego llevó a Caitlin a casa, ya que él no pudo regresar esa noche. Capítulo 33-34. Capítulo 31. Viga, y el día siguiente. CCPD. Barry estaba en la comisaría, escuchando a medias la reunión informativa sobre Tony Woodward. No pensaba en el caso. Todavía le venía a la mente lo sucedido la noche anterior, cuando Caitlin lo había sorprendido con un atuendo especial.
El recuerdo lo distrajo lo suficiente como para hacerle esbozar una leve sonrisa. Caitlin apenas podía caminar por la mañana, y él terminó dándole un masaje para aliviar su cansancio. Joe había estado muy ocupado últimamente, profundizando en el caso de la madre de Barry, así que Barry estaba solo con sus pensamientos mientras se dirigía a su laboratorio para procesar las pruebas. Allen, llamó una voz, sacándolo de sus pensamientos. Eddie, ¿qué pasa? Preguntó Barry, volviéndose hacia él. ¿Estás bien? Preguntó Eddie. Había notado que Barry parecía distante durante la reunión informativa. Estoy bien. Solo estaba pensando en algunas cosas, respondió Barry. ¿Qué te preocupa? Escucha, comenzó Eddie, dudando. Anoche vi algo que no logro comprender. Le disparé una docena de veces al ladrón de coches, y las balas le dieron de lleno. Barry arqueó una ceja, fingiendo confusión aunque ya sabía lo que Eddie había visto. ¿Qué quieres decir con que se encendió a raíz de él? Antes de que Eddie pudiera dar más detalles, Iris se acercó. Hola, saludó ella suavemente, mirando a Barry. El rostro de Barry permaneció impasible mientras asentía y se sentaba. Su suspiro fue silencioso pero perceptible. Dirigiéndose a Eddie, le dijo. Hola, cariño. Vi las noticias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, lo sabrías si revisaras tus mensajes. Te intenté llamar 3 veces, respondió Eddie. Lo siento, dijo, forzando una sonrisa. Tuve que trabajar hasta tarde. Ella miró a Barry, pero él ya estaba revisando las pruebas en su teléfono, impasible. Bueno, Flash salvó a un niño. ¿Algún comentario, detective? Lo único que sé es que el culpable se escapó, y Barry me va a ayudar a encontrarlo, dijo Eddie. Barry levantó la vista de su teléfono con una ceja arqueada. De acuerdo. Tengo otras fuentes, dijo Iris encogiéndose de hombros. Ella le dio un beso rápido a Eddie en los labios. Nos vemos esta noche. Adiós, dijo Eddie con una sonrisa. Él la vio mirar a Barry, quien la ignoró por completo. Ella exhaló suavemente y se marchó. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Preguntó Eddie. Barry se encogió de hombros. ¿Su blog? ¿Sobre Flash? Preguntó Eddie. Sí. Y ya no es anónimo, dijo Barry, poniéndose de pie y dirigiéndose hacia las escaleras. Publicar sobre esto en un blog podría ponerla en peligro, y no estoy de acuerdo con eso. Eddie lo siguió. También hablaré con ella, pero, Barry, esas balas rebotaron en él. Eso significa, o llevaba algún tipo de armadura metálica especial, dijo Barry con voz firme, o tiene la capacidad de endurecer su piel hasta convertirla en un material metálico. Otra posibilidad es que las balas rebotaran en la carrocería del camión y que vieras chispas delante de su cara. ¿Armadura? ¿En la cara? Y el parabrisas ya estaba roto, dijo Eddie, poniendo los ojos en blanco. Entonces es la segunda opción, dijo Barry simplemente, aunque sabía la verdad. Sabes que eso es imposible, ¿verdad? Respondió Eddie con sarcasmo. Han pasado muchas cosas extrañas en esta ciudad, dijo Barry encogiéndose de hombros. Quizás sea una de esas cosas. Eddie se quedó mirando, sin palabras por un momento. Es imposible llegar a una conclusión sin datos suficientes, continuó Barry con naturalidad. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese camión. Quizás nos dé más pruebas. Es un buen comienzo. El capitán Singh ya ha emitido una orden de búsqueda y captura sobre las placas. Haré un seguimiento del asunto. Eddie le dio una palmada en el hombro a Barry antes de regresar al bullpen. Barry estaba en pleno trabajo cuando sonó su teléfono. Era un mensaje de Cisco. Laboratorios Star Corteza. ¿Y qué es tan importante? Preguntó Barry, arqueando las cejas. La urgencia del mensaje de Cisco le había sorprendido. Me alegra que lo preguntes, dijo Cisco, casi dando saltitos. He preparado algo especial para tu entrenamiento. Barry siguió a Cisco mientras lo guiaba al taller, con Caitlin siguiéndolos de cerca. Cisco quitó la cubierta de un maniquí de entrenamiento de metal y lo hizo girar hacia ellos. He aquí. Lo llamo viga. Para que conste, no fue idea mía, dijo Caitlin secamente desde detrás de Barry. Barry la miró con una leve sonrisa. Luchar es física, comenzó Cisco, adoptando un tono didáctico. No se trata de fuerza ni de tamaño. Se trata de energía y griega. Cisco interrumpió Barry con un tono suave pero firme, por si lo habías olvidado, os he estado enseñando a ti y a Caitlin a pelear. Claro, dijo Cisco, restándole importancia con un gesto. Pero este robot es compatible con todos los estilos de lucha que pude programar. Le cargué una docena de artes marciales en su chip.
Pulsó un botón y Hilder cobró vida, adoptando una postura de manual de Muay Thai. Barry arqueó una ceja cuando el robot levantó una mano e hizo un gesto, burlándose de él con una voz mecánica. Ven a por mí. Tengo hielo y vendas preparados, dijo Caitlin, con una sonrisa burlona en los labios. ¿En serio? Preguntó Barry. Su tono era monótono pero divertido, lo que solo hizo que la sonrisa de Caitlin se ampliara aún más. El zumbido de la maquinaria llenaba la sala de entrenamiento mientras Barry permanecía de pie frente al robot de combate metálico. Rayos violeta dorado trazaban arcos lentos sobre él, proyectando tenues reflejos sobre la pulida placa de Hilder. La postura de Barry era relajada, casi despreocupada. Estaba completamente a gusto. Cisco tecleaba furiosamente en su tableta. Vale, el nivel 1 es demasiado fácil. Vamos a subirle un poco la dificultad. Hilder se abalanzó hacia adelante, lanzando golpes rápidos y precisos con los puños. Barry apenas parecía moverse. Se convirtió en una mancha de luz, esquivando, zigzagueando y contraatacando con suaves toques a supervelocidad que sacudían la estructura del robot. Caitlin cruzó los brazos con una sonrisa burlancia. Ni siquiera lo intenta. Barry desvió otro golpe con un movimiento de muñeca. Se supone que esto es un entrenamiento, ¿no? Preguntó con voz tranquila y casi aburrida. La sonrisa de Cisco se amplió. Muy bien, veamos de qué eres capaz, Hilder. Dificultad máxima. Los sensores ópticos del robot brillaron en rojo mientras sus servomotores emitían un zumbido. De repente, sus ataques se volvieron más afilados y rápidos. Golpes que no solo buscaban el combate, sino también la inmovilización. Hilder giró, hizo un amago y lanzó un codazo salvaje hacia la cabeza de Barry. Los relámpagos de color violeta dorado alrededor de Barry se intensificaron. Se movía con agilidad alrededor de cada golpe, girando y esquivando sin esfuerzo, conectando ocasionalmente un puñetazo supersónico que hacía retroceder a Hilder. Incluso cuando los golpes de Hilder se volvieron peligrosamente precisos, la expresión de Barry apenas cambió. Concentración tranquila. Ningún indicio de tensión. El entusiasmo de Cisco se desvaneció. Eso es, un poco más fatal de lo que se pretendía. Hilder volvió a arremeter, sobrecargando sus motores para mantener el ritmo. Saltaban chispas de sus articulaciones. Barry esquivó un potente puñetazo y luego saltó por encima de una patada amplia, manteniendo el control absoluto. El robot temblaba, sus luces parpadeaban mientras sus sistemas eran llevados al límite. Una repentina descarga de energía recorrió la estructura de Hilder. Esta se convulsionó, sus servomotores emitieron un chirrido, antes de estallar hacia afuera. Paneles, engranajes y fragmentos de metal salieron disparados en todas direcciones. En un instante, Barry se desvaneció en un destello de luz violeta dorada. La habitación pareció congelarse mientras él se movía velozmente entre cada fragmento, recogiendo cada pedazo en el aire antes de que pudiera golpear una consola, una pared o a sus amigos. Se detuvo en el centro de la bahía, sosteniendo en sus brazos un montón entero de los restos de Hilder. El relámpago se desvaneció. Barry exhaló una vez, tranquilo y sereno, y luego dejó caer las piezas ordenadamente al suelo. Cisco se asomó por detrás de una consola, con los ojos muy abiertos. Vale, quizá sacarle el máximo partido no fue mi mejor idea. Los labios de Caitlin se curvaron en una sonrisa de alivio. Menos mal que Barry es más rápido que tus malas ideas. Barry bajó la mirada hacia la pila de piezas perfectamente apiladas. El almuerzo después de la capacitación corre por cuenta de Cisco. Cisco gimió, mientras Caitlin asentía con aprobación. Corteza. Barry, Caitlin y Cisco estaban comiendo juntos, y Cisco pagó la cuenta como disculpa por su broma anterior. Pero al ver cómo el impresionante apetito de Barry arrasaba con la comida de la mesa, empezó a sentir remordimiento. Su presupuesto para la próxima semana estaba oficialmente condenado al fracaso. Gracias por la comida, Cisco, dijo Caitlin con alegría, y su sonrisa burlona se amplió al ver la expresión de dolor en su rostro. Voy a tener que romper la hucha, murmuró Cisco, haciendo una mueca mientras Barry terminaba otro plato. Si no te la vas a comer, me la puedo llevar yo, dijo Barry, señalando con la cabeza la hamburguesa que Cisco miraba con nerviosismo. Este es mío, declaró Cisco, metiéndoselo rápidamente en la boca. No te ahogues, dijo Caitlin dulcemente. Cisco la miró con una expresión exagerada. Barry, siempre sereno, miró alternativamente a ambos. Entonces, ¿cuándo regresa Bete? Preguntó con calma. Dijo que tardará un tiempo, respondió Cisco, intentando sonar despreocupado.
Hace mucho que no pasa tiempo de calidad con su familia. Su tono delataba una leve decepción. No te preocupes, Cisco. Volverá, le aseguró Caitlin con dulzura. No estoy triste, dijo Cisco rápidamente, tartamudeando. ¿Quién está triste? Yo solo quiero verla volar cosas por los aires otra vez. Sí, eso es todo. Volar cosas por los aires. Barry esbozó una leve sonrisa tras su bebida, con una expresión de discreta diversión. Acababa de terminar de comer cuando recibió una llamada de Eddie informándole de que habían encontrado el camión robado. Fremont y Lawrence. Eddie estaba en el callejón, agachado cerca del hombre amarillo destartalado, cuando se percató de que Barry se acercaba. Allen, ¿de verdad necesitas un coche?, dijo Eddie con una leve sonrisa. Me gusta moverme a pie, respondió Barry, dirigiendo la mirada hacia los restos del vehículo. ¿Qué tenemos? El camión que Tony Woodward robó anoche, explicó Eddie, señalando la puerta destrozada, las ventanas rotas y el capó abollado. El banco informó que el cajero automático robado fue devuelto. Simplemente lo dejaron frente al camión como si fuera un regalo. El camión está hecho un desastre. Parece que se lo pasó un poco mal. Sí. Recibir una paliza, pensó Barry para sí mismo. La expresión de Eddie cambió. Entonces, ¿qué hay de ti y de Iris? Barry no levantó la vista mientras se ponía los guantes. Es solo una discusión, Eddie. Entre ella y yo. Nada importante. Lo entiendo, dijo Eddie. Dudó un momento y luego añadió. Ustedes dos se conocen desde hace mucho tiempo. Para ser honesto, al principio me sentía un poco amenazado por usted. Barry finalmente lo miró, genuinamente sorprendido. ¿Te amenacé? Claro, dijo Eddie. He visto lo unidos que sois. Pero pareces un buen tipo, Iris, y solo quiero que sea feliz. Por mi experiencia, los buenos amigos son difíciles de encontrar. Barry asintió en silencio. Sí. Detective, gritó un policía de patrulla, llamando la atención de Eddie. Disculpe. Eddie se apartó, dejando a Barry estudiando el camión. Barry observó el hombre con expresión tranquila y metódica. Recogió grava del suelo como prueba y tomó con cuidado unas huellas dactilares. Cuando Eddie regresó, Barry ya estaba sellando la bolsa de pruebas. Muy bien. ¿Qué te parece? Preguntó Eddie. A juzgar por el barro y los barriles, dijo Barry, enderezándose, diría que se emborrachó, robó un camión grande y se fue a dar una vuelta. Asintió con la cabeza hacia atrás. Apuesto a que también se han robado los barriles. Rusty Iron Ale, dijo Eddie, reconociendo la etiqueta. Se elabora artesanalmente en Keystone. Conozco el lugar. Barry asintió. Yo también. Vamos a echar un vistazo, dijo Eddie, dirigiéndose ya hacia su coche. Cerveza de hierro oxidado. Barry y Eddie entraron en las instalaciones y encontraron a unos trabajadores descargando barriles de un camión. Eddie levantó su placa, y su voz denotaba autoridad. Señores, CCPD. ¿Existe alguna posibilidad de que les hayan robado mercancía anoche? Los empleados intercambiaron miradas incómodas. No, no lo creo, dijo uno, mientras los demás negaban con la cabeza. ¿Qué tal este tipo? Preguntó Eddie. Sacó la foto policial de Tony Woodward. Barry notó que uno de los descargadores se ponía rígido, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. ¿Lo has visto? Preguntó Eddie. La mirada penetrante de Barry captó la reacción del hombre. ¿Conoces a Tony, verdad? El descargador se estremeció, luego saltó bruscamente del camión y salió corriendo. Oye. Gritó Eddie, extendiendo la mano hacia su ar. Pero Barry era más rápido. Ya estaba delante de la máquina descargadora. El descargador intentó golpear a Barry, pero Barry paró fácilmente el gancho y contraatacó con un rápido puñetazo, enviándolo derribado al suelo. Levántate, ordenó Eddie, obligando al hombre a ponerse de pie. Yo no hice nada, hombre. Protestó el descargador. Entonces, ¿por qué corriste? Preguntó Eddie bruscamente. Mira, fue un accidente. ¿Qué era? Insistió Eddie. Tony se cayó, ¿vale? Pero te juro por Dios que no lo matamos. Eddie le dirigió a Barry una mirada interrogante. Barry se encogió de hombros levemente. Sigue hablando, dijo Eddie. Hace unos 10 meses, en Keystone Ironworks, el jefe estaba despidiendo a gente. Tony recibió el suyo y simplemente, perdió los estribos. Empezó a darle una paliza al tipo. Lo apartamos y entonces se fue la luz. Fue una especie de sobretensión. Tony se cayó por la barandilla y entró directamente en una cuba de chatarra fundida. Simplemente, desapareció.
Por suerte para ti, todavía está vivo, dijo Eddie, mientras le ponía las esposas al hombre. Le dedicó una sonrisa de Barry. Buenos reflejos. Barry se limitó a encogerse de hombros con indiferencia. Variaciones de CC. Iris estaba detrás del mostrador, entregando galletas a un cliente, cuando su compañera de trabajo, Stacy Conwell, intervino. Llevo tiempo queriendo preguntar. ¿Dónde está Barry? No lo he visto desde hace una semana. La expresión de Iris se ensombreció. Probablemente, esté consiguiendo su dosis en otro sitio. Bueno, hablaré con él más tarde, dijo Stacy. Entonces ella sonrió con picardía. Iris, sé que ustedes dos son muy unidos. Así que, ¿son ciertos los rumores? ¿Qué rumores? Preguntó Iris con cautela. Ese Barry es súper guapo, rico y griega. Stacy bajó la voz con una sonrisa. Tracy presume de ser una bestia en la cama. Iris abrió la boca para replicar, pero una voz masculina familiar la interrumpió. Iris,